Hola chicos, de nuevo. Pues vamos a pasar a la siguiente parte que tenemos que revisar. Esto que les pongo aquí son como cinco reglas o cinco principios, pudiéramos decirlo así, que tienen que ver con el silogismo. Recuerden que los silogismos, a final de cuentas, es como una síntesis de un argumento. Ya la última parte de nuestro cuatrimestre, que ya será pues, el final también de todo lo que hemos visto, tiene que ver ya con cómo analizar si tenemos o no buenos argumentos. Hasta ahora lo hemos hecho de manera un tanto estructurada, ¿no? El ejemplo que más hemos puesto, todos los hombres son mortales, Juan es hombre, por lo tanto Juan es mortal. Si se fijan, las personas no hablamos de esa manera. Sería un tanto raro, ¿no? Que alguien lo dijera de esa manera, aun y cuando pudiera tener cierto sentido, cierta estructura. Entonces, por eso es necesario que lo iremos complejizando para acercarnos a más o menos cómo hablan las personas en el día a día. Pero bueno, volviendo todavía al silogismo, les digo cinco reglas o cinco cosas esenciales. Dijimos que un silogismo es un argumento deductivo donde tenemos, esto ya lo deben de saber, tenemos una conclusión y esa conclusión se defiende con al menos dos premisas, ¿ok? Por eso los silogismos, acuérdense que es premisa mayor, premisa menor y la conclusión que siempre es el por lo tanto. Entonces, pues por eso tiene tres partes, ¿no? Y después el silogismo, también ya lo dijimos, tiene tres términos, que son las letras que hemos visto últimamente, la P, la S y la M, el mayor, menor y medio respectivamente. Después, recuerden que el silogismo, o más bien ya después que identificamos la forma del silogismo, pasamos a los modos. Y los modos tienen que ver con elegir pues tres letras de estas cuatro, ¿no? Dependiendo de cómo esté escrito, ¿ok? Y eso nos va a determinar el modo. Recuerden que cada figura tiene sus respectivos modos. En caso de que no coincida, pudiéramos decir que es un juicio no válido. Después tenemos aquí lo que dice que la figura se determina, ya saben, dependiendo de cómo estén acomodados los tres términos que decíamos acá arriba. El mayor, el menor y el medio. Ya ustedes tienen su tablita por allá. Y finalmente, para que el silogismo sea considerado válido, se deben de cumplir ciertas reglas. Eso ya lo hemos dicho. Y particularmente las reglas tienen que ver con que los modos correspondan a las respectivas figuras que habíamos visto anteriormente que recuerden, déjenme se las muestro así rápidamente, digo, ya lo hemos visto hasta el cansancio, pero es más para que pensemos que no podemos pasar por alto, vaya, lo que son aquí está, los modos respecto a sus figuras. Les insisto mucho, recuerden que cada figura tiene sus respectivos modos. Esta tablita no se la pierdan y traten de ya traerla por ahí en su formulario, ¿no? Entonces estábamos por acá. Bien, lo que vamos a ver hoy es, les repito, no es muy común que las personas hablen de manera muy estructurada, como lo hemos visto hasta acá, ¿no? Ningún héroe es cobarde, algunos soldados, entonces no hablamos así, hablamos más o menos de esta manera. Miren, aquí al final les pongo el ejemplo, pero antes de llegar al ejemplo quisiera mostrarles dos términos, ¿no? O dos cosas que vamos a ver hoy, dos conceptos, por decir de alguna manera. Primero tenemos a los indicadores de conclusión y luego tenemos a los indicadores de premisas. Recuerden que es conveniente siempre empezar por la conclusión, porque dijimos que es lo único que es estable, que termina en SP todas. Entonces, ¿cómo podemos identificar a la conclusión? Pues miren, les decía que normalmente las personas o en los textos, en un libro, además, pudiera ser común que encontremos párrafos de este tipo. Ningún héroe es cobarde, entonces algunos soldados no son héroes, puesto que algunos soldados son cobardes. Si tomamos esto como conclusión, sería algo raro, porque es demasiado extenso y aparte no nos queda muy claro cuál es la premisa mayor, la menor y la final, entonces, o la conclusión. ¿Cómo podemos detectarlo? Pues tenemos que usar estos indicadores de aquí para dar cuenta de cuál es la conclusión. Tenemos ahí un montón, si no me equivoco son 12. Tenemos el por lo tanto, que es el que simbolizamos con tres puntitos, que lo hemos visto hasta el cansancio. Tenemos de ahí que, así, lo cual muestra, lo cual significa, lo cual implica, en consecuencia, consecuentemente, por esta razón, así pues, entonces, por estas razones, se sigue que y podemos inferir que. Cada uno de estos es independiente y lo podemos encontrar o lo vamos a encontrar en los ejemplos que estaremos realizando, pero el caso es que cuando vemos
Uno de estos sabemos que nos están hablando de la conclusión. Entonces, si volvemos a nuestro ejemplo, ningún héroe es cobarde, entonces algunos soldados no son héroes, puesto que algunos soldados son cobardes. Para que no nos suene tan raro, tenemos que empezarlo a estructurar en lo que nosotros ya sabemos. Si se fijan, si buscamos un indicador de conclusión, que como dice aquí en la definición, son palabras o frases que sirven para introducir la conclusión, tal cual, podemos encontrar entonces. Bien, tenemos ahí el entonces. Esta palabra nos va a ayudar para saber que esta es ahí empieza la conclusión. Y fíjense cómo al nosotros encontrar la conclusión o el indicador de conclusión, pues ya sabemos que esto de aquí es otra oración aparte, no es parte de mi conclusión. ¿Ok? Entonces ya tengo el entonces que dijimos era un indicador de conclusión. Nos falta saber cuáles son las premisas. Ya tenemos una, porque es la que tenemos aquí al inicio. Esa podría ser nuestra premisa mayor. ¿Ok? Vamos a irla escribiendo por acá abajo para poder visualizarla. Podríamos poner ningún héroe es cobarde. Ay, con eso no era. Es con este. Ningún héroe es cobarde. Esa sería nuestra primer premisa o premisa mayor. Después dijimos que ya teníamos a la conclusión, que sería el entonces. Sabemos que la conclusión empezará con el entonces, el por lo tanto, o lo que nos va a indicar que es la conclusión. Pero tenemos que saber hasta dónde termina esa oración, hasta dónde termina la conclusión. Y es ahí donde nos pudiera ayudar la siguiente parte. Los indicadores de premisas que dice aquí son palabras que sirven para señalar las premisas de un argumento. Tenemos igual un montón, puesto que, dado que, a causa de, por qué, pues, se sigue que, la razón es, bla. Tenemos ahí un montón. En este caso el que nos sirve es este, puesto que, fíjense cómo tenemos aquí el entonces y el puesto que esto es lo que va a dividir nuestras oraciones. Vamos a completar la conclusión, pues entonces algunos soldados, ahí, algunos soldados, algunos soldados no son héroes. Ahorita lo subrayo por colores ahí arriba, por si alguien se me perdió en el camino. Y la otra premisa sería, algunos soldados son cobardes. Ojo, fíjense muy bien cómo no, algunos soldados son cobardes. Cómo no me fui nada más por el orden como aparecían eh, en este ejemplo de por aquí, ¿no? Es decir, no seguí tal cual el orden que aparecen, sino me guié por los indicadores de conclusión y de premisas. Déjenme lo subrayo por si alguien se nos fue ahí con algo. Ningún héroe es cobarde. Después teníamos el entonces, algunos soldados no son héroes. Es este de aquí. Y después teníamos este. Así nos quedaría nuestro enunciado, o nuestro argumento, perdón, cuando ya estamos separando a los enunciados. Y mismo caso, ¿para qué nos sirve esto? Pues para ubicar más fácilmente nuestras figuras y nuestros modos. En este caso, nos quedaría de la siguiente manera, voy a poner en azul, ningún héroe es cobarde. Bueno, perdón, recuerden que siempre iniciamos del final. Bien. Entonces, para la redundancia por acá, podemos decir que algunos soldados, este sería S, héroes sería P, y luego tenemos aquí otra vez a los soldados, sería P, y cobardes sería M. Entonces vamos sustituyendo y dijimos que héroes era P. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta forma? Quedaría PM. Sí, aquí me equivoqué un poco, porque este más bien sería, lo de los soldados sería otro término, creo que lo había puesto equivocado. Mm, Bien, amarillo, déjame lo subrayo otra vez. Y dijimos arriba de color verde. Bien, ya corregido eso, ahora sí nos quedaría de la siguiente manera. Aquí está soldados, dijimos que sería S. Entonces tenemos SM y SP. Si no me equivoco,
esta figura que es PM, SM y SP correspondería a la segunda. Aquí sí sería la segunda figura. Lo que seguiría es determinar el modo. El modo sería E, vamos a ponerlo en otro color, sería E, porque sabemos que cuando dice ninguno, nadie es de E. Algunos soldados son cobardes, sería de I. Y finalmente, algunos soldados no son héroes, sería de O, porque dice algunos no. Entonces tendré que buscar cómo se llama mi figura. Bueno, perdón, la figura ya la sé, que es la segunda. Lo que seguiría es saber cómo se llama el modo. Ahí tendría que buscar, les repito, en la segunda figura, el que sea E, I, O, y si no me equivoco, se llama festino. Entonces, en este caso, sí sería válido. Y listo, ya lo tenemos. Es muy similar a lo que ya hemos hecho, pero la diferencia va a ser que ahora podemos encontrar los argumentos como están aquí, como en desorden, por decirlo de alguna manera, y nosotros tenemos que usar los indicadores de conclusión o de premisas para identificarlos. Entonces, dicho esto, les recomiendo que también estos indicadores los tengan ahí les repito, en su formulario para que en el examen puedan identificar correctamente dónde es que vamos a encontrar las premisas y dónde encontramos a la conclusión. En la actividad que les voy a dejar hoy van a encontrar ustedes diferentes ejemplos y ya que los transformen en esto de aquí, pues, por ejemplo, aquí yo ya me adelanté y tenemos este que ya está separado, ¿no? Premisa mayor, premisa menor y conclusión. Entonces, ya lo que seguiría en este caso, ahora sí es lo que habíamos hecho en las clases anteriores. Encontramos primero S y P. Recuerden que empezamos por la conclusión. Entonces, en este caso, sería algunos árboles de hojas perennes. Ese sería S. Y objetos de culto sería P. Ya sabemos que la conclusión siempre lleva un SP. ¿Ok? Después, vámonos hacia arriba sustituyendo, ¿no? Tendremos que encontrar objeto de culto. Aquí los tenemos. Este dijimos que era P. Y árboles de hojas perennes los tenemos en la segunda premisa. Eso sería S. Hojas perennes. Ahí está. Y si se fijan, nos sobra un concepto que en este caso sería abetos, que si lo buscan, pues es un tipo de árbol como tal. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra figura? Nos quedaría abetos, sería M, hojas perennes sería S, y arriba tenemos PM. Ya saben que teniendo esto muy claro, nos vamos a nuestra tablita de las figuras. Y me parece que sería, vamos a ver, ¿dónde estábamos? Acá. PM, MS, SP, si no me equivoco, sería de la tercera figura. Ah, no, de la cuarta figura. PM, MS y SP, sí. Sería de la cuarta figura. Y pues pues lo podemos poner aquí abajo. Cuarta figura. Bien. Después tenemos que identificar a los modos. Recuerden que eso corresponde a la letra o vocal que vamos a utilizar. Algunos objetos de culto son abetos, a sabemos que es de I. Todos los abetos son de hojas perennes, sabemos que es de A. Y algunos árboles de hojas perennes son objetos de culto, este sería de I. Bien, entonces ya tenemos que el modo es IAI. Y en la cuarta figura tendríamos que buscar uno IAI. Vamos para acá. Cuarta figura IAI, tenemos a Dimatiz en este caso. IAI Dimatiz. Entonces vamos a ponerlo por acá. Dimatiz sería nuestra figura. Ahora, si se fijan, ahí al final de la hoja o en la parte de abajo, tenemos tres diagramas de Venn. Si recuerdan ustedes, habíamos mencionado que íbamos a aplicar también los diagramas de Venn a nuestros ejercicios. Ahora, ¿cómo los voy a relacionar? Pues muy sencillo, tenemos tres diagramas de Venn que ya la siguiente semana que esté con ustedes les voy a enseñar cómo unirlos, pero para que lo recordemos, pues vamos ahorita a decir que este modo va a ir aquí, este otro modo va a ir acá y este otro modo
iría aquí, simbolizado. Entonces, cuando decimos algunos objetos de culto son abetos, recuerden que es como si este circulito fuera el de los objetos de culto, o en este caso el término mayor que sería P, y este de aquí sería abetos, que en este caso es la letra M o el término medio. Y para nuestra segunda premisa, que dijimos que era esta de por acá, pues los circulitos se cambian porque tenemos sujetos y predicados diferentes. Entonces aquí abetos sería de la M otra vez, lo mantenemos aquí. Y tenemos hojas perennes, que hojas perennes, si no me equivoco, es LS. Bien. Ahora, más allá de esto de qué circulito es cuál, podemos prescindir de ellos sin ningún problema. No pasa nada. En realidad lo que quiero que vean es que los circulitos pues tienen relación con nuestro silogismo en este caso. Ustedes ya saben identificar bien fácil a los diagramas de Venn, o ya deberían de saberlo. ¿Cómo los vamos a hacer? Ya sabemos nosotros que un silogismo, perdón, un enunciado de I se representa de esta manera, porque alguno de este está siendo parte del predicado. En este caso, algún objeto de culto es abeto. Después, los de A, ustedes ya saben que se simbolizan de esta manera, con esta área vacía. Los tenemos ahí y tenemos otro de I, así. La siguiente semana, ya que esté ahí yo con ustedes, vamos a aprender precisamente cómo mezclar estos tres en uno. Si se fijan, aquí ya tenemos uno igual y tenemos otro igual. Pero para no angustiarlos a la distancia, ¿qué es lo que quiero que hagan en la actividad? Mucho ojo. Si no me equivoco son, déjenme los cuento, son 5 ejemplos, no, sí son más. Son 9 ejemplos, sí, 9 ejemplos que vamos a utilizar. Y lo que quiero que hagan es esto que estamos viendo en pantalla. Que me pongan el silogismo ya ordenado, porque ustedes lo van a encontrar así. En esta ocasión lo van a encontrar como un párrafo. Entonces quiero que me lo dejen así ordenado y que, si quieren, no hagan el cuadrito ni nada, pero sí que en un lado me pongan el modo, en el otro la figura y al final sus respectivos diagramas de Venn. Es decir, les quedaría como de esta manera. ¿Ok? Este ejemplo ya lo habíamos visto, de hecho, el de ningún submarino nuclear, lo retroalimenté en la clase, bueno, en el video anterior, por eso lo dejo aquí como ejemplo, ¿no? Así quiero que se vean los ejemplos que van a estar haciendo, ¿ok? Son menos de 9, ahorita me acuerdo cuántos son, deben ser como 6, 8. Pero bueno, esa sería la actividad donde estaremos empezando a practicar para mezclar los diagramas de Venn. Lo que quiero es que se acuerden cuáles son de A, cuáles son de I. En este caso este es de I, habíamos dicho, este es de A y este es de I. ¿De dónde saqué eso? Se los repito, lo saqué de estos modos, ¿ok? De ahí salieron. Bien. Y bueno, de momento eso es lo que estaremos haciendo, ¿ok? Entonces, pues que tengan un buen día, chicos. Vamos a quedarnos hasta aquí y nos vemos ya la siguiente semana ahí en el salón de clases. Bye, bye.